Enseguida vemos que una ciudad está hundida en medio del caos por causa de un desastre mágico. En eso se nos muestra que la madre de Meg le pidió a Dios desesperadamente que salvara a su hijita, y de inmediato Meg despertó. Meg, desde que tuvo ese sueño, no ha podido dormir bien, y los del pueblo se daban cuenta. Sin embargo, su maestra actúa como si nada y la explota pese a que no pudo dormir. Rápidamente, ella se desplomó en un banquito, lo que hizo que sus familiares se preocuparan. Entonces Meg les explicó que solo iba a descansar un ratito. Así, ella cerró los ojos y comenzó a soñar con los últimos momentos de vida de su madre. En eso se dio cuenta que allí en la ciudad también estaba la bruja Eldora. Rápidamente, Meg despertó y se quedó pensando en lo que había visto en su sueño. Sin embargo, en ese mismo momento se le apareció Eldora. Ella había visto a la prota por casualidad mientras iba de camino a su casa, y por eso decidió que lo mejor era que las dos llegaran juntas. Así, ellas caminaron por la ciudad. Sin embargo, ninguno de los que saludaban a Meg podían ver a Eldora. La bruja del desastre estaba allí en lápiz porque su madre, es decir, la maestra Faust, la había invitado. A Meg se le hizo un poco extraño todo esto. Sin embargo, la maestra se alegraba de poder ver de nuevo a Eldora. Enseguida, Meg se dio cuenta que ella estaba enfrente de dos de las tres mayores magas de todo el mundo, y ella allí se sentía como el mal tercio. Se sentía tan incómoda como un caracol en una reunión de ardillas. Rápidamente, la prota decidió que ella debía convencerse a sí misma de que ese era su lugar. Entonces le sirvió el té mientras se repetía una y otra vez que era una ardilla. La maestra vio que Meg estaba rara, pero como ella le dijo que no pasaba nada, dejó el asunto hasta ahí. De inmediato, la maestra le presentó a Meg a Eldora. Sin embargo, ellas ya se conocían, pues habían hablado brevemente durante la ceremonia mágica. Eldora le dijo a la prota que se alegraba al verla de nuevo, y se dio cuenta que Meg, a diferencia en aquel momento que parecía débil y frágil, ahora ha crecido mucho. Eldora siente en la prota una luz, como si ella fuera el mismísimo sol, porque ahora en el interior de Meg había esperanza. La bruja del desastre estaba hablando como si pudiera ver a través de la prota. Es como ese día, cuando de la nada, nomás al verla, supo que Meg estaba maldita. En fin, la bruja del desastre está allí en lápiz porque como la producción del núcleo va a entrar en fase final, cuando pase eso, Eldora estará muy ocupada durante un tiempo, una década o dos, o puede que más, pues ella será la que use el núcleo para purificar el planeta. Es por eso que Faust quiso que Eldora viera su antiguo hogar una vez más antes de empezar ese proyecto. Resulta que, al igual que Meg, la maestra también adoptó a Eldora y la crió ahí en lápiz. Meg, al saber esto, mencionó que entonces Eldora era como su hermana mayor, y este comentario le trajo algo de alegría a la bruja del desastre. Más tarde, cuando Meg ya se iba a dormir, comenzó a pensar que tras hablar con su hermana Eldora, le parece una persona buena y tranquila. En eso, la prota quedó dormida y comenzó a soñar con su pasado, cuando su madre le pedía a Dios que la salvara. Luego de que ella fuese convertida totalmente en cristales, la pequeña Meg abrió los ojos y vio a la bruja Eldora. Esta le dijo algo, pero de inmediato Meg despertó asustada y con la certeza de que ese sueño era un recuerdo de cuando ella era bebé. Rápidamente, la prota se dio cuenta que Eldora estaba en su habitación, pues resulta que ella había sentido una potente sensación de miedo que procedía de su cuarto, y por eso decidió entrar. Eldora se le iba a acercar a Meg, sin embargo, ella le pidió que no lo hiciera. Eldora le preguntó a la prota qué pasaba, entonces ella le explicó que tuvo un sueño, donde una sola bruja aparecía en una ciudad grande llena de gente, y esa ciudad acababa destruida. Lo peor es que la bruja que destruía esa ciudad era Eldora, pero Meg no sabría por qué ella haría algo así. La bruja del desastre le dijo que ella hizo eso por venganza, y ahí Meg recordó que lo que le dijo Eldora en su sueño es que esa era su venganza. Ella hizo todo eso porque habían asesinado a su familia y no los podía perdonar. Así, la bruja se iba a ir. Sin embargo, Meg la siguió diciéndole, hermana Eldora. En eso apareció Faust, que había escuchado todo lo que había pasado. Entonces, Eldora le dijo a su madre que ella había acogido a Meg para enmendar el pecado. Pero si eso fue así, entonces no debió dejar que ella conociera a la prota. Resulta que Faust solo quería que sus hijas trabajaran juntas para apoyarse mutuamente, pero para Eldora lo lógico es que si la maestra de verdad quisiera a Meg, entonces debía abandonarla a ella. Pero si Faust hace eso, entonces Eldora no tendría nadie a su lado. Todo el mundo la odiaría y tendría que vivir sola. No obstante, la chica preferiría eso porque ese fue su crimen. Sin embargo, Meg le mencionó a la bruja del desastre que ella no sabe si debería odiarla o no, y tampoco sabe si debería perdonarla, pero en realidad ella no siente apego por su antiguo hogar. Es más, ni siquiera lo recuerda, así que no puede odiarla. Y aunque seguramente haya mucha gente en todo el mundo que la odie, Meg quiere seguir hablando con ella, pues ahora la considera su hermana. Eldora, al darse cuenta que la prota seguía llamándola hermana, le dijo que si ella volvía a cometer otro error, quería que la matara. Así fue que la bruja del desastre desapareció.
Enseguida, la maestra mencionó que ella había pensado llevarse ese secreto a la tumba, pero al parecer no basta con un pulgar para apagar todo lo que le había pasado a la prota. Al día siguiente, la prota encontró que el país donde ella había nacido era Orlov, pero no había mucha información sobre este en línea. Entonces fue a una librería y mientras buscaba algo de información, le apareció un libro que trataban sobre los países que no salían en el mapa. Allí, Meg encontró que Orlov era uno de los países más antiguos y un estado militar que prosperó debido a su industria militar. Sin embargo, al mismo tiempo había un fuerte sentimiento contra la magia, porque la magia de los magos podría neutralizar fácilmente las armas. Así, Orlov se estableció como un país creador de armamento militar. Sin embargo, se dice que en las sombras estaban matando a magos y tramaban la disolución del Consejo de Magia, por lo que la gente decía que tarde o temprano Orlov provocaría la Tercera Guerra Mundial. En fin, casi todos los ciudadanos de Orlov que fueron afectados por el desastre mágico supuestamente causado por el Dora murieron, y en la actualidad se cree que solo unos pocos sobrevivieron. Esta información dejó a Meg con más preguntas que respuestas, porque tal vez el Dora hubiese hecho eso para proteger a los demás magos y a las personas que se verían involucradas en una futura guerra. Entonces Meg pensó que tal vez podría descubrir algo si iba a Orlov. El problema es que los vuelos para ir hasta allá eran carísimos. De esta manera los días pasaron y Faust sabía que Meg tramaba algo, pero no dijo nada. Entonces, un día, como la maestra tenía los hombros muy rígidos debido a su trabajo, Meg le estaba dando un masaje. Enseguida, la maestra le mencionó a la prota que le apena pensar que solo le quedan 6 meses de recibir sus masajes. Entonces Meg le pidió a su maestra que todavía no la matara, pues la recolección de lágrimas iba bien. Pero enseguida Meg se dio cuenta que si seguía así, no iba a alcanzar y se iba a morir. En fin, cambiando de tema, la prota le dijo a su maestra que la vez pasada estuvo viendo un libro donde mencionaban al país de Orlov. Sin embargo, no se podía ir allí porque un desastre mágico contaminó la región. Pero una década después progresó su purificación y pronto será posible volver a entrar en la zona. La maestra quiso evitar el tema yéndose, pero Meg le preguntó de frente que si ella había nacido en Orlov. Faust le dijo que sí, que ella la había salvado cuando todavía era una bebé. Es así que Meg decidió ir a Orlov, pero su maestra, tratando de convencerla de no ir, le dijo que Lapis es su hogar y hay muchas personas que la quieren. Pero aún así, Meg estaba decidida a ir hasta Orlov, porque sí, su hogar está ahí en Lapis. Siempre lo ha estado y eso nunca cambiará, pero ella no quiere vivir sin saber más del lugar donde nació. Meg quiere ver por sí misma quiénes vivían allí y cómo era ese lugar. Y contrario a lo que Faust piensa, eso no va a atar a Meg al pasado, pues ella necesita hacer eso para seguir el camino que ella quiera elegir. La prota también le dijo a su maestra, tratando de animarla con su actitud juguetona, que ella es muy avariciosa, por lo que se va a apoderar del pasado de donde nació y del futuro que tiene por delante. Ella hará lo que quiera y también decidirá qué es lo que necesita y qué no, porque ella es una avariciosa. Tendrá todo el estatus, fama, riqueza y chicos que ella quiera tener. Esto hizo que la maestra soltara una carcajada, pero al ver que Meg estaba lista, le dijo que fuera hasta Orlov, pero que no olvidara que Lapis es su patria. Ahí está su hogar al cual debe regresar. Obviamente, Meg ya lo sabía y prometió hacerlo, y fue así que se decidió que ella iría a visitar a Orlov. Ella aún no sabía cómo ese viaje cambiaría su destino, pero tenía la impresión de que la respuesta a lo que estaba buscando esperaba al final de él. Días después, Fine y los demás amigos de la prota fueron a despedirse de ella. Resulta ser que cuando Meg habló con el Consejo de Magia acerca de visitar Orlov, recibió una sorprendente respuesta, y es que ellos le pidieron que estudiara los países afectados por los desastres mágicos y que investigara oficialmente Orlov, el país en ruinas. Así Anna, su padre, Fine, el alcalde y todos los demás estaban despidiendo a Meg cuando llegó Faust. Entonces, la prota le pidió a su maestra que si todo sale bien y ella vuelve, la maestra debía hablarles a todos sobre ella y su hermana Eldora. Faust le prometió que haría eso, y cuando vio que Meg le sonrió hermosamente, recordó cuando la prota era pequeña y prometieron ser familia desde entonces. Así fue que la maestra abrazó a Meg y le dijo que ella debía tener siempre la esperanza en su corazón. De esta manera fue que la prota comenzó un nuevo viaje para seguir sus raíces y reunir lágrimas de alegría en una tierra desconocida. Y así termina esta linda historia. Si te gustó, suscríbete, dale like y déjame un bonito comentario. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!